Listo. Hola a todos. Este es el primer video preparatorio para el tema número 2, el tema de construcción de bienes públicos. Creo que es un tema que construye bien sobre el primer tema que empezamos a analizar sobre comportamientos prosociales. No es lo mismo y voy a resaltar algunas diferencias en este video. Y creo que también es un tema al que seguramente ya muchos de ustedes habían estado expuestos e incluso han participado en un experimento similar, ya sea en Micro 1 o en otros cursos de Micro o en teoría de juegos. Se introducen los temas de bienes públicos y estos experimentos a lo largo de la carrera. Entonces seguro ustedes ya tenían alguna intuición e incluso una mayor experiencia con este tema. ¿Qué quiero hacer? Solo resaltar la agenda que tenemos para estas dos clases que quedan. Hoy vamos a discutir estos experimentos de contribuciones, de mecanismos de contribución voluntaria. Mañana vamos a entrar a la presentación del grupo 2 y aquí es muy importante, como les mencioné en la guía y como les mencioné por correo, tener la participación activa de todos, que empecemos con la participación, ya sea en la sesión o ya sea en el Padlet, a empujar la frontera y empezar a ser mucho más rigurosos con nuestros comentarios, ya sea sobre el diseño de los experimentos, la implementación de los experimentos, o ya sea sobre el contenido y la pregunta de investigación, que es lo que nos acerca a este tema de economía del comportamiento. Y el próximo martes vamos a mirar una aplicación que es el paper de Dickinson sobre la ventilación de las emociones y el castigo en los experimentos de bienes públicos. Creo que de hecho esta aplicación se construye bien sobre el experimento que hizo el grupo 2 ayer y que creo que salió muy bien. Hay un paper adicional de María Claudia López y coautores sobre también la regulación emocional eh, eh, y las contribuciones en experimentos de bienes públicos. Lo dejo ahí marcado y va a quedar también la presentación, pero no creo que tengamos tiempo de analizarlo con detalle. Entonces, muy importante, leanse el paper de Dickinson. Y si ustedes ven en la guía de trabajo y en las guías de discusión, de las preguntas que les dejamos para ustedes, este paper es chévere por dos razones. Primero, porque conecta con el marco teórico que desarrollamos en el curso sobre la influencia de las emociones en los procesos de toma de decisión. Pero segundo, porque está muy bien escrito. Y creo que es muy chévere ver el paper como ellos escribieron la sección de marco conceptual. No tiene una sección de revisión de la literatura a la antigua, en donde se tiene resumen sobre distintos papers y resúmenes y resúmenes y resúmenes, y al final el lector queda un poco perdido sobre, bueno, qué es lo que hay en la literatura y qué debemos aprender. Por el contrario, ellos lo que tienen es una discusión desde la introducción que les permite microfundamentar, es decir, dar un sustento teórico y empírico a su pregunta de investigación. Y eso además se plasma en el diseño mismo del experimento. Entonces, ya que estamos pensando y ustedes se deben estar preparando para la entrega número 2, que es precisamente escribir el marco conceptual de su experimento a partir de la revisión de la literatura que ustedes han hecho, creo que vale la pena poner la atención a la forma en la que está escrito este artículo. Entonces ahí les dejamos unas preguntas para que ustedes se guíen y ojalá cuando ustedes estén leyendo el paper, al lado tengan un papel y vayan haciendo un poco el esqueleto, la estructura retórica, el outline conceptual sobre cómo se van desarrollando todas estas ideas. La estructura, de pronto ya como les conté, ya varios habían podido haber jugado este experimento antes. Tenemos N jugadores, cada jugador recibe una dotación X de dinero. Cada jugador tiene una decisión, cuánto envía, en este caso Epsilon, un fondo común, cuánto se queda en su fondo privado. Y lo importante acá es que lo que se envía al fondo común se multiplica por un factor Z y Z es mayor que 1. Y ya voy a volver a esto. Entonces, ¿cuál es la matriz de pagos? La matriz de pagos va a ser lo que yo recibo menos lo que yo invierto o contribuyo al fondo común, más este factor Z por la sumatoria I sobre N. Exacto.
Entonces noten que aquí hay dos cosas. Este es el tamaño promedio de la bolsa pública. Entonces estoy tomando todas las contribuciones a la bolsa pública y estoy de ahí determinando cuál sería el promedio que cada uno recibe y estoy multiplicando esto por un factor Z que de nuevo es mayor que 1. ¿Qué implica que este Z sea mayor que 1? Que hay una externalidad positiva de la contribución a los bienes públicos. Y acá lo que implica es que hay un incentivo real a contribuir a estos bienes públicos. ¿Sí? Si este Z fuera menor que 1, no habría ninguna lógica para contribuir al bien público, porque al final entre todos estaremos mejor si simplemente nos quedamos con los recursos en el fondo privado. En la medida en que el Z es mayor que 1, hay una externalidad positiva y todos como sociedad podemos estar mejor si contribuimos. Piensen ustedes, y voy a tratar de no tirarme la presentación del grupo 2, piensen ustedes cómo fue la matriz de pagos del experimento de ayer y si esa matriz resaltaba realmente esta idea de la externalidad positiva. ¿Ok? Entonces, pensemos acá rápidamente en qué nos dice la teoría. ¿Y cuál es el equilibrio de Nash? El equilibrio de Nash es enviar cero recursos. ¿Y por qué es enviar cero recursos? Porque yo reconozco que tengo una posibilidad de maximizar mi bienestar individual o mis ganancias individuales si yo envío cero recursos y aprovecho el bien público. Entonces acá yo no estoy pensando todavía en consideraciones de prosocialidad, no estoy pensando en altruismo, no estoy pensando en nada de esto. Acá yo lo que me doy cuenta, de nuevo, si escribo la matriz de pagos, yo lo que me doy cuenta es que si yo envío cero recursos, tengo toda la plata en mi fondo privado y también puedo aprovechar el bien público, ¿cierto? Pero esto es un ejercicio, este es un experimento, este es un escenario de interacciones sociales. Entonces, desde la teoría de juegos, ¿cómo se resuelve esto? Pues uno lo que estoy yo pensando también es qué va a hacer el otro. Y este fenómeno precisamente es el fenómeno del free riding, que es muy relevante y tiene muchos ejemplos y algunos de esos ejemplos, por ejemplo, son los de el trabajo en grupo en labores académicas, cuando hay una persona que no contribuye al grupo, hay otras personas que sí, esto es free riding. Me quedo con mi tiempo, me quedo con todo mi beneficio y además me beneficio del trabajo de otras personas, entre muchas otras aplicaciones. Entonces, desde la teoría de juegos, el agente que está maximizando reconoce que los otros también van a desviarse como en un esquema del dilema del prisionero. Y entonces, en el equilibrio de Nash, todos envían cero recursos. ¿Sí? Ese es el equilibrio de Nash. Ahora, ¿cuál es el óptimo social? El óptimo es enviar todos los recursos. ¿Por qué enviar todos los recursos? De nuevo, porque hay un multiplicador. Multiplicador Z. Entonces, si todos enviamos todos los recursos, todos vamos a tener un mayor tamaño de la torta o del bien público y todos nos vamos a beneficiar. Entonces acá se da precisamente ese trade-off. Cada peso que yo invierto en el fondo público tiene un retorno mayor, eventualmente ese retorno mayor nos va a poder permitir a todos tener un mayor bienestar, pero al tiempo veo el trade-off. Si yo no invierto ese peso, voy a poder igual disfrutar del bien público, pero también voy a obtener mi dinero en el bolsillo y eso maximiza bienestar. Entonces están los dos polos en términos de las contribuciones a bienes públicos. Y al final lo que nos encontramos con la evidencia es que no es ni lo uno ni lo otro. Los agentes en estos experimentos no envían todo su dinero, pero tampoco envían nada. Y ustedes lo vieron ayer, al menos en las dos sesiones en las que yo estuve, las contribuciones estaban como entre 40 y 60 mil tokens de un total, creo que 79.000 tokens. Entonces, estaban enviando incluso un poco más del 50%. Y esto es un poco la norma en muchos de estos experimentos. Entonces, ahora, clave que ustedes también piensen en este experimento y cómo este experimento está resaltando las aristas de la vida real, los ejemplos de la vida real. ¿Listos? Entonces, déjenme para cerrar acá les cuento de dos experimentos que hemos hecho.
sobre lo que ocurre en la práctica y, de nuevo, qué factores afectan las decisiones de los participantes. Punto importante, esto no es altruismo. Puede ser que en la consideración en donde yo envío más pesos, estoy pensando en el bienestar comunitario, pero noten que igual cuando yo envío cada peso, ese peso tiene también un retorno privado para mí. Y noten que acá, de nuevo extrapolando con lo que pasa en la vida real, hay muchas otras decisiones y muchas otras aristas y factores que van a afectar las decisiones de los participantes. Entonces, cooperación, normas sociales, información, qué tan repetidas sean estas interacciones. Ya voy a hablar sobre esto. Y, no sé, posibles castigos. ¿Cuál sería un posible castigo si yo no contribuyo y si yo me estoy desviando de estas normas sociales? Entonces, esto es mucho más que altruismo. Entonces, hace unos años hicimos un experimento en Constitución y Democracia. En Constitución y Democracia, los que ya han visto, es creo que una clase bastante poco tediosa y para dictar siempre es un reto. Y esa vez la dictamos, creo que fue como 2013 con Juan Camilo Cárdenas, y estábamos hablando en las aplicaciones de estos debates entre la Corte Constitucional y las políticas económicas, en donde los economistas, por ejemplo, Sergio Clavijo tiene un libro que se llama Los fallos y las fallas de la Corte Constitucional, en donde la Corte Constitucional se está metiendo en áreas que para algunos deben ser de dominio exclusivo de los economistas. Y si ustedes saben, en el 2004 hubo una sentencia de la Corte Constitucional donde estableció que el gobierno debía atender con prioridad a la población desplazada por encima de otros segmentos de la población. Para los economistas esto era un exabrupto. Entonces, en este curso estábamos hablando sobre esa sentencia, trajimos el libro de Clavijo e hicimos un experimento para tratar de identificar algunos fenómenos adicionales. Entonces, era un experimento de bienes públicos muy simple. Lo único es que las decisiones eran dicótomas. Yo podía invertir en el bien público o podía invertir en el bien privado, en este caso, bien privado o bien grupal, pero tenía que invertir todo. No se podía invertir una fracción. Entonces, esto era una decisión de pronto un poco más en donde ese trade-off se resaltaba aún más, porque la plata que yo invertía en el fondo público era plata que simplemente salía de mi bolsillo y yo no lo iba a ver, excepto si yo recibía ese retorno del bien público. De pronto esto fue confuso. Otra forma de decirlo, si yo invertía en el fondo grupal, en el fondo público en este caso, y los demás no lo hacían, yo no iba a obtener nada. Iba a obtener mi dotación dividida entre las 60 personas que estaban en este salón. Entonces, lo que nos dimos cuenta acá es que en una primera ronda teníamos más o menos el 50% de las personas invertían en el fondo privado, un poquito menos del 50% invertían en el fondo grupal, y nosotros les íbamos mostrando a los estudiantes esta tabla en términos de cuáles son las ganancias para las personas que invirtieron en el fondo privado, su dotación más el retorno del fondo público, el retorno para las personas que invirtieron en el fondo público, solamente ese retorno. Y teníamos también acá para tratar de dar un benchmark, cuál era el PIB per cápita y tanto el óptimo social y el equilibrio de Nash, si todo el mundo contribuía y si nadie contribuía. Pero acá lo importante es que cuando hicimos la segunda ronda, cogimos a las personas que estaban en la primera fila y les dijimos, bueno, hay una nueva situación, ustedes por favor se paran y se sientan acá en el piso. Entonces era como, pero, ¿de qué está hablando? No, por favor se paran y se sientan en el piso. Pero vamos a poder seguir jugando. No, ustedes hoy, porque sí, por estar sentados en la primera fila, han sido desterrados, han sido desplazados. Y ustedes ya no pueden participar en este juego ni en esta economía. Noten que acá en la segunda ronda teníamos 53 personas participando nada más. Todo el mundo quedó un poco en shock. Esos que estaban ahí en el piso, incluso hubo algunos que se pusieron bravos. Y noten acá que ahora hubo algunas diferencias mayores en términos de las inversiones en el bien público y en el bien privado, el grupal,
Pero sobre todo lo que queríamos resaltar acá con Juan Camilo era un poco lo que perdía la sociedad como tal, en términos del PIB, en términos del PIB per cápita, en términos del PIB potencial, cuando estamos sacando a un grupo de la población y lo estamos excluyendo de los circuitos del mercado y de poder contribuir. ¿Sí? Noten que acá, de hecho, esto eran 7 de 60, es un poquitico más del 10% en ese momento, era un poco, nos daba también la historia del porcentaje de personas desplazadas en el país. Y después lo que hicimos fue otras rondas en donde o los traíamos de nuevo en la ronda 4 o también permitíamos una vaca para los desplazados para que pudieran recuperar un poco lo que habían perdido. Y ahí también hay resultados interesantes en donde de pronto acá se devolvió la historia a la historia inicial y había unas personas que estaban dispuestos a invertir en el bien grupal, pero además estaban dispuestos a invertir en una vaca para las personas desplazadas. Entonces noten ahí, simplemente para ilustrar, es una situación de la vida real, un debate de la vida real entre economistas y abogados y un experimento que nos permite medir algunos de estos análisis. Y ya para cerrar, quiero contarles de un experimento, creo que este ha sido de los más chéveres que se han hecho en este curso y está relacionado con el experimento que se hizo ayer. Esto fue en el 2016-2, de hecho fue el primer semestre en donde hicimos, en donde los estudiantes hacían experimentos en este curso. Y la idea acá era de explorar estas normas sociales y sobre todo las sanciones sociales que ocurren cuando alguien se desvía de los objetivos grupales cooperativos. Entonces acá el grupo lo que hizo, similar a uno de los tratamientos de ayer, era un tratamiento de shaming. Entonces, aleatoriamente se seleccionaba a alguien, debían pasar al frente del salón, debían dar su nombre y debían revelar su contribución. Y lo que el grupo trató de hacer fue identificar, bueno, cuál es el nivel óptimo de este tipo de sanción. Entonces lo que dijeron es, bueno, vamos a sacar personas con el 33% de probabilidad, vamos a sacar personas con el 66% de probabilidad y un grupo de control en donde no había ninguna sanción. Hicieron su experimento y cuando presentaron sus primeros resultados dijeron, esto no nos funcionó. El grupo de control tenía una mediana de contribución que eran como 6,000 pesos. El grupo de tratamiento 1 tenía una mediana de contribución de 10,000 pesos. Y el grupo de tratamiento 2 tenía una mediana de contribución como de 7,500 pesos. Ellos creían que este grupo iba a estar por acá. ¿Por qué? Porque anticipaban que si yo creo que es más posible que me hagan esta auditoría social, si yo creo que es más posible que yo vaya a salir y pararme enfrente de todo el mundo a dar mi contribución, esto lo que va a hacer es que yo voy a donar más. Entonces, voy a estar mucho más pendiente de las normas sociales y sobre todo va a estar mucho más pendiente de la sanción social. Pero ¿qué fue lo que pasó? Acá ustedes lo que ven es que hay como una forma de invertida. Y en la práctica lo que pasó es que cuando sacaban a 8 participantes de 12, se volvió una cosa súper tediosa. Yo me llamo Andrés Moya y mi contribución fue de 2,000 pesos. Yo soy Andrés Morales, que ayer de hecho salió 2 veces y mi contribución fue de 5,000 pesos. Yo soy Nicolás y me gusta Neymar y cómo se vota en los partidos, por ejemplo ayer contra Perú, y además doné 1,000 pesos, ¿no? Entonces, un montón de gente y eran solo 4 personas viéndolo. Y ahí eso lo que hizo es que si bien acá la probabilidad es muy alta, al final acá el shaming, el efecto real del shaming fue bastante bajo. Entonces, creo que fue muy chévere porque arrancaron con una hipótesis muy específica sobre cómo pensaban que esto iba a generar un gradiente positivo. Después obtuvieron un resultado que iba en contra de esa hipótesis inicial. Quedaron un poco en el aire, pero después nos sentamos y los empujamos a ellos a pensar por qué habían obtenido ese resultado. Y noten que este resultado ya es mucho más intuitivo y es obvio. Entonces noten acá, esta era la ronda 1. Noten que en la ronda 2, cuando yo ya vi que
sacaron a 8 personas y que al final eso no generaba realmente esta sanción social. Note que las diferencias entre una y otra aumentan. Esto fue la ronda 3. Y hay algo que pasa con la última ronda, en donde todas las contribuciones se van para el piso. Eso lo podemos ver más fácil de esta forma. Y esto es algo que es particular en los experimentos de bienes públicos con rondas repetidas. Y acá lo que les dejo la tarea es de pensar, ¿por qué será que en la última ronda se caen las contribuciones? ¿Qué tiene que ver esto con la forma en la que en teoría de juegos resolvemos juegos repetidos? Entonces piensen, en teoría de juegos, cuando uno tiene un juego repetido, ¿cómo lo resuelve? ¿Cómo hace para resolver ese juego? ¿Y qué tiene que ver eso con esto? Y por último, va a ser clave tanto para el grupo 2, pero para que discutamos todos, ¿cómo podemos aislar el efecto de esta caída en las contribuciones en la última ronda? Que noten que pues es para todos los grupos. Todos los grupos caen sus contribuciones. Entonces, empíricamente, ¿cómo podemos controlar por esta caída en las contribuciones que se da en la última ronda? Y el paper de Dickinson lo aborda explícitamente. Si pueden leer el paper de López, lo aborda también explícitamente. Y espero que también mañana el grupo número 2 lo aborde explícitamente. Entonces, con eso, aquí pues ahí solo, esto era la mediana de las contribuciones, el promedio de las contribuciones, la bolsa común, y ustedes ven ese comportamiento que va cayendo en todos los escenarios. Entonces, con eso cierro. Nuevo, mis videos de 15 minutos terminan siendo del doble. Espero que puedan ver este video antes de mañana. Y el próximo martes vemos la aplicación sobre todo de Dickinson. Nos vemos y con eso cerramos. Gracias y nos vemos mañana. Chao.